Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por poder dar comienzo a nuestro programa, un nuevo día en ti, Señor, y bendecimos su nombre. Agradecemos por la vida que Él nos regala, por este tiempo que es dedicado a Él, darle la gloria, darle todo el honor que nuestro Señor es digno de recibir. Y queremos ir en esta mañana a Hechos en el capítulo 4. Aquí vemos a Pedro en persecución, Juan y Pedro en persecución por un milagro, por una sanidad a una persona que estaba postrada durante años. Y él estaba lleno del Espíritu Santo, pero qué precioso que cuando el corazón está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, a quien se proclama es a Jesús, el nombre de Jesús. Y dice aquí en Hechos verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria al Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret se hacen milagros, se hicieron, se hacen y se harán milagros. Y Jesús, esa piedra reprobada, realmente es la cabeza del ángulo hoy, la cabeza nuestra de su iglesia, y no hay salvación fuera de él. Y en esta mañana queremos exaltar su nombre, su bendito y glorioso nombre, su precioso nombre. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de levantarte a ti para ser todos atraídos a ti. Te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama, su nombre que es Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a su nombre Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que mi corazón ama, que mi lengua proclama, su nombre que es Jesús. Es el canto de un pueblo redimido que canta agradecido a su nombre Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza a tu nombre. Te bendecimos en esta mañana. Y hoy día, amados hermanos, queridos radio oyentes que nos escuchan, que estamos congregados aquí en este medio y aún los que verán más tarde, hoy día tenemos a una hermana, una invitada muy especial, es nuestra hermana Emma de Venezuela. Ella es líder allá en la iglesia. El Señor le ha concedido
durante muchos años, aún desde su juventud, desde su conversión, amarle y servirle con todo su corazón. Y hoy día estamos agradecidos que pueda darnos la bendita palabra del Señor, proclamar su nombre en este primer momento de la mañana. Hola Emma, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Susi, Olguita y Luis, buenos días. Es un gozo, hermanos, estar aquí y poder compartir de su bendita palabra, que su Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que recibamos hoy lo que Él tiene para nosotros. Y bueno, esta mañana yo quiero que vayamos a un pasaje en Lucas y el título de que le coloqué al compartir de hoy, Jesús, solo Jesús. Y vamos a Lucas capítulo 9, a partir del versículo 28, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces, aquí dice que 8 días después de estas palabras. Entonces, es bueno ir a versículos anteriores para ver a qué se refiere esto. 8 días antes, ¿qué era lo que había pasado? Y 8 días antes lo podemos ver en la confesión de Pedro, que está en este mismo capítulo 9, versículos 18 al 20, donde dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y este pasaje que está en Mateo, el pasaje análogo que está en Mateo, dice que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, a esto es que se refiere a que 8 días después de esta declaración, de esta confesión de Pedro, entonces tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Fue un monte que, bueno, todavía los estudiosos no están seguros si fue el monte Tabor, otros dicen que fue el monte Hermón, pero bueno, lo importante es el evento que ocurrió en este monte. Y vemos que lleva consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Es el grupo de los 3 apóstoles, de los 3 discípulos, como que formaban parte de su grupo más íntimo. Los mismos que estuvieron cuando Jesús entró a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Es el mismo grupo que estuvo estos 3 con Jesús en Getsemaní. Y tal vez esto tiene que ver porque ellos necesitaban de manera especial estar ahí por lo que iba a pasar en los primeros años después que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió. Sabemos que Pedro fue usado tremendamente para llevar el evangelio primero a los judíos. Vemos ese primer discurso de Pedro en el Pentecostés, impresionante, cómo el Señor lo usa para comenzar llevando el evangelio a los judíos, pero también en Hechos 8 vemos a Pedro predicándole a los samaritanos. Y después, en los capítulos 10 y 11, predicándole a los gentiles en casa de Cornelio. Entonces, Pedro fue un pilar fundamental en la iglesia primitiva. Entonces también estaba Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, el primer mártir
de los apóstoles, de esos 12 apóstoles, fue Jacobo. Dice en Hechos 12, vemos que dice que Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y después Juan es el otro acompañante. Juan, el que se autocalifica como el discípulo amado, el que tuvo la revelación allí en la isla de Patmos acerca de los acontecimientos al final de los tiempos, y el que escribió 5 de los libros del canon de las escrituras, porque escribió el Evangelio, escribió las 3 de las cartas a la iglesia y después el Apocalipsis. Estos 3 formaban parte de ese grupo que el Señor Jesús llamó como a estar en eventos que eran bien privados y bien importantes en la vida del Señor Jesús. Y sigue diciendo aquí antes en 9, versículo 21, dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Bueno, 8 días después de que el Señor Jesús tuvo esta conversación con los discípulos y Pedro hizo esa declaración, entonces fue con estos 3 discípulos al monte a orar. Y dice en el versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Qué precioso. Este es un evento narrado en los 3 evangelios sinópticos y tiene lugar al comienzo del último viaje de Jesús a Jerusalén. Fue cerca de Cesarea de Filipo donde esto ocurrió. Y lo que yo puedo ver en este pasaje es que hay dos aspectos que podemos ver aquí, y uno es la identidad. Aquí habla de la identidad de Jesús y de la misión de Jesús. Y en lo que leímos de la confesión de Pedro, donde Pedro declara que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él está declarando acerca de la identidad de Jesús. Pero en este pasaje, en este evento donde el Señor Jesús es transfigurado, queda de manifiesto por completo cuál es la identidad. Ahí Pedro lo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero aquí lo que ocurre, da sin lugar a dudas, muestra su identidad. Y nosotros vemos que también en este pasaje de la confesión de Pedro, Jesús les dice que era necesario ir a Jerusalén, sufrir de los principales sacerdotes, de los escribas, que iba a ser muerto y resucitar, y tiene que ver con su misión, pero también queda muy claro en este evento de la transfiguración
cuál era la misión del Señor Jesús. Entonces, aunque allá ellos oyeron la declaración de Pedro y oyeron que el Señor Jesús le dijo lo que era necesario, que él tenía que pasar, pero aquí, lo que el Señor permitió que ellos vieran, no dejó lugar a dudas para afirmar identidad de Jesús y misión de Jesús. Dice en el versículo 29 que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y Mateo, en el pasaje análogo, lo describe como que su ropa se hizo blanca como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los podía hacer tan blancos. Hubo ¿verdad? La blancura de la ropa, pero el rostro de Jesús era, como lo describe Mateo, que resplandeció su rostro como el sol, ¿verdad? Y en el original, transfiguración, como lo dice Mateo, habla de metamorfosis, un cambio en la forma. Pasó algo, que el Señor Jesús se vio diferente, irradió, dice que su rostro como el sol fue tan brillante, fue tan resplandeciente como el sol. Esta metamorfosis es un cambio radical y habla, ¿verdad? Resplandeciente, habla de luz, de brillantez, tiene que ver con que ellos no podían ni ver por lo brillante que estaba el rostro del Señor Jesús. Bueno, Cristo se dice que aparecieron rodeados de gloria, los que Moisés y Elías, pero ellos rodeados de gloria, pero Cristo mostró su gloria. Parece que su humanidad no pudo contener por un momento la gloria. No fue una gloria reflejada como se refleja en un espejo, fue irradiada de adentro. Dios dejó mostrar, dejó ver por un momento la gloria. Y tal vez no completa, porque en la palabra dice que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir, pero permitió que irradiara de adentro, de su interior, la gloria de Dios. Jesús mostrando la gloria de Dios, su gloria, él permitió. Cuando nosotros recordamos que en hebreo dice que Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, que Jesús es Dios. Y aquí en este evento, él dejó ver su gloria. En 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso en nosotros, que ya tenemos el Espíritu Santo. Pero en este evento de la transfiguración, estos discípulos pudieron ver un adelanto de Jesús en gloria, que sería un adelanto de la segunda venida. ¡Qué precioso! Seguimos, dice que los dos varones que hablaban con él eran Moisés y Elías. Y hablaban, dice que hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, hablaban de la misión de Jesús. Pero hoy vamos a hacer vamos a estar unos minutos hablando del primer aspecto, de la identidad de Jesús que es Dios y que al poder mostrar su gloria estaba diciendo que Él era Dios. Sigue diciendo en el versículo 32
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Estos 2 personajes, Moisés y Elías, estaban también rodeados de gloria, pero una gloria reflejada, no como la gloria de Jesús. Moisés, representante de la ley, del antiguo pacto, la ley recibida en el monte Sinaí. El pueblo judío vivió 1500 años bajo la ley mosaica, bajo el antiguo pacto, una ley santa, venida de Dios, pero imposible de cumplir a cabalidad, ni para ellos en ese tiempo, ni para nosotros, ni para nadie. Y el otro personaje, Elías. Elías, que representa la profecía para los judíos, fue uno de los primeros profetas. Los judíos hablaban del espíritu ministerial profético de Elías, por eso se considera como el representante de la profecía. Y la profecía era que iba a venir el Mesías. Todos los profetas y Elías como representante lo que declaraban era: va a venir el Mesías. Entonces Elías representa a todos los pasajes proféticos que se cumplieron en Jesús. En el Antiguo Testamento está la prefiguración mesiánica, sombra y tipo de Jesús. El Antiguo Testamento encuentra su razón de ser en Cristo Jesús. Él es Jesús, solo Jesús. Es el hecho cumplido que se anuncia en el Antiguo Testamento. La ley y los profetas conducen a Cristo. Y me gusta que en esto ya estaba leyendo un libro del hermano Raúl Arce donde dice que la ley fue dada sabiendo quién la podía cumplir. Porque nosotros decimos, Jesús cumplió la ley. No, fue dada desde antes, sabiendo que aquel que la iba a cumplir era Jesús. Desde atrás, cuando fue dada, era mirándolo a él. Las profecías, los profetas estaban declarando acerca de aquel que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero que había de venir en un futuro. Entonces, estos dos personajes ya muertos muchos años atrás estaban ahí. Ellos pudieron ver a Moisés y Elías. En Lucas 24, cuando el Señor Jesús está hablando con estos discípulos que iban camino a Emaús, 24, Lucas 24, versículos 25 al 27, dice: entonces él les dijo, se acercó a estos discípulos que estaban tristes porque sabían que Jesús había muerto, que había dicho que iba a resucitar y ya era el tercer día. El Señor Jesús se les acerca y después que los oye hablar, les dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Qué precioso. La ley y los profetas apuntaban a Jesús. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, de lo que la ley declaraba y lo que los profetas declaraban. Y ellos estaban hablando de Jesús, con Jesús, acerca de su partida. No estaban hablando de otra cosa. No estaban hablando de cómo llegó, de cómo se encarnó, de cómo irrumpió en nuestra historia.
estaban hablando de partida, que en el original es Éxodo. Moisés, a quien Dios encomendó sacar al pueblo al pueblo judío de Egipto, quien lo usó para el éxodo de ese pueblo, para libertarlo de la esclavitud, está junto con Elías hablando a Jesús acerca del éxodo, de la salida de Jesús de este mundo para cumplir con la encomienda, para cumplir con su ministerio. Qué precioso. Dice que Pedro, en el 33, no sabía, Pedro no supo qué decir porque estaba asustado. Como somos nosotros, que cuando estamos asustados no sabemos qué decir, empezamos a decir cosas. Bueno, Pedro dice, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Por lo menos no dijo, vamos a hacer una para nosotros también, porque estaba como aturdido, impresionado de lo que vio. Era difícil que Pedro se quedara callado, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo era Pedro. Y continúa diciendo que mientras él decía esto, en el 34, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La nube en el antiguo, en Éxodo, en el Antiguo Testamento vemos que representaba la presencia de Dios. ¿Verdad? Cuando la nube descendía, cuando Moisés subió al Sinaí, cuando la nube bajó, era la presencia de Dios. Estaba Jesús irradiando la gloria de Dios, mostrando, dejando ver su gloria. Y a la vez viene la nube, que es la presencia de Dios, para cubrirlo. ¿Cómo no va a dar terror eso? ¿Cómo no va a impresionar? Y ahí podemos ver la gloria de Dios mostrada en Jesús y la gloria de Dios en esa nube descendiendo, y esa voz declarando, diciendo cuál es la identidad del que estaba ahí. Vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Si quedaba dudas, después de ver la brillantez del rostro de Jesús, después de ver la brillantez en su ropa, que no pudo contener ni siquiera la ropa, la gloria de él, ¿qué tal con esto que la voz del Padre declarando quién es el que estaba ahí? Este es mi hijo amado. Mateo dice en el pasaje análogo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Lo mismo que oímos cuando el Señor Jesús fue bautizado y subió de las aguas y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó la voz del Padre declarando, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La identidad del que estaba ahí. Aunque Pedro había declarado unos días antes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación no es una revelación en lo natural, pero aquí entonces ellos oyeron la voz de Dios mismo declarando la identidad del que estaba ahí, de Jesús. La identidad como hijo de él, como el hijo amado, pero como Dios mismo, mostrando su gloria, dejándose ver, dando un adelanto, permitiendo que los que lo acompañaban saborearan un poquito de ver por adelantado la gloria completa
de nuestro Señor Jesucristo, les permitió ver la gloria de su segunda venida. ¡Qué precioso! Y como estamos haciendo hoy hincapié en lo de la identidad, lo que la voz dijo, a él oír, a él oír. Y esto es un mandato, es una orden. Este es mi hijo amado, este es el que comparte mi esencia, el que tiene toda la divinidad. Este es el elegido, el designado, una acreditación audible del Padre sobre el Hijo, la misma acreditación que cuando fue bautizado, como lo acabo de decir. Qué precioso. A él oír. Y la manera como lo dice es una orden. Y quiere decir a él obedecer. Solo a él. A él. Préstenle atención solo a él. Continúa diciendo en el versículo 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ya no estaba Moisés, representante de la ley. No estaba Elías, el representante de los profetas. Estaba solo Jesús. Solo Jesús, en quien se cumplió toda la ley, en quien se cumplieron todas las profecías. El Hijo, Jesús, solo Jesús, a quien se le dijo a él oír y a quien se nos sigue diciendo, porque a él oír, si lo vemos en el original, da a entender que no solamente era para los 3 discípulos que estaban ahí. Esto sigue siendo vigente. A él tenemos que oír. A él tenemos que obedecer. Qué precioso. A él es a quien tenemos que prestarle atención. Esto habla de exclusividad, mi hermano. Esto habla de Jesús. De Jesús, el único, el exclusivo, el Hijo amado. Gracias. El elegido. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias. Amén.